Saludos cordiales, estimados amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Quiero aclarar que el análisis se desarrolla fuera de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. El título de la 10ª lección es Los profetas ávaros, y el texto eje alrededor del cual gira nuestro estudio está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 13, que dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. La acusación de Jeremías es en contra de todos los miembros del plantel sacerdotal, y el señalamiento concreto es la avaricia asociada con el engaño. La avaricia es la fuerza que impulsaba las actividades de los religiosos y el engaño la manera de obtener sus riquezas. La avaricia consiste en el deseo desmedido de obtener riquezas. Es el afán de acumular bienes materiales, la avidez por tener más y más fortuna. De acuerdo con el profeta, nadie estaba fuera de esta práctica, sino que cada levita, desde el nivel más bajo hasta el más alto, es avaro y engañador. No se podía esperar otro resultado de quienes crearon la leyenda del Éxodo e incluyeron leyes para facilitar la dirección y explotación del pueblo, profundamente supersticioso. Las condiciones para la corrupción y todo tipo de abusos estaban creadas. Con el tiempo las perfeccionaron hasta que el sacerdocio fue la profesión que generaba leche y miel. Para que tenga una idea, en el siglo I el profeta de Galilea se refirió al templo como una cueva de ladrones, en referencia directa a los sacerdotes de Jerusalén. De acuerdo con la Biblia hebrea, el sacerdocio desde su origen se manifestó sediento de poder, y después de la muerte de Salomón acaparó todos los poderes del reino: poder político, jurídico, económico, social y religioso. Desde aquel entonces, a la élite sacerdotal se le responsabiliza de conspiración y magnicidio, de persecuciones y crímenes con excusa religiosa, de avaricia y engaño, entre otros. El eterno problema fue la ausencia completa de fiscalización, razón por la cual cometieron tantos abusos, constituyéndose en un verdadero reino de sacerdotes. Según Jeremías, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Jeremías viene de una familia de sacerdotes y fue preparado para ocupar cargos elevados en la vida pública, hasta que por algún desacuerdo fue abortado del grupo de poder y se tornó profeta. De modo que fue testigo calificado de todas las acciones de sus ex colegas para afirmar con absoluta certeza que desde el profeta hasta el sacerdote eran todos unos embaucadores, tramposos, engatusadores, unos engañadores. Jeremías asevera que cada uno sigue la avaricia. El motor de los profetas era la avaricia. Aparentemente servían a sus hermanos, pero en realidad se servían de ellos a través del engaño, del fraude. De más está decir que exigían una paga por la mensajería divina mentirosa, y la avaricia despertaba la imaginación del profeta para aprovecharse de su víctima, sin que ésta se percatara de la estafa sagrada. El profeta de carrera es un siervo al servicio del Dios Yahvé y de sus hermanos, según el libro de la ley, es decir, en los papeles, porque en la práctica no servía a ambos, sino que de ambos se aprovechaba para satisfacer su apetito materialista. Respecto a esta doble personalidad o segunda intención, en el siglo I, el profeta nazareno aclaró que en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón.
decía Jesús. El dios Mamón es el dios de la avaricia, es el dios de los profetas y de los sacerdotes de Jerusalén. Sin mencionar su nombre y sin representarlo por alguna figura, el dios Mamón era adorado con todo el corazón y con todas las fuerzas por la élite sacerdotal, según relata Jeremías. En el siglo VII a.C., durante el reinado del rey Josías, se cuenta en la Biblia hebrea que hubo una supuesta reforma religiosa de gran magnitud. Sin embargo, el profeta Sofonías, que fue contemporáneo del monarca, nos cuenta otra historia muy distinta y distante. Sofonías capítulo 3, versículos 2 y 4 dice: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces, ¿por qué aparece el rey Josías como el gran estadista que hizo lo bueno ante los ojos de Yahvé? Ahora le cuento el cuento narrado en el segundo libro de los Reyes. Los sacerdotes de Yahvé asesinaron al rey Amón, el padre de Josías, porque no se dejaba manipular por los religiosos. Luego asesinaron al hijo mayor a quien le correspondía el trono, porque tenía el mismo carácter de su malogrado padre. Entonces, los sacerdotes pusieron en el trono al hijo menor del rey asesinado, a Josías, de tan solo 8 años de edad. Los sacerdotes hicieron lo que quisieron, y a la hora de escribir la crónica de los reyes, el rey Josías fue el hombre que amaba a Yahvé, léase, el hombre que obedecía a los sacerdotes. Así funcionaba la política y la propaganda religiosa. Nunca hubo tal reforma religiosa, excepto en las páginas del libro piadoso, escrito por los escribas del clan sacerdotal. Pero Sofonías, otro profeta disidente, cuenta que sus líderes actuaban como fieras rugientes que devoraban a los débiles del pueblo. Los jueces, otra especie felina que en la oscuridad de la noche fraguaban los resultados en contra de sus víctimas inocentes, a quienes debían juzgar con la ley de Yahvé, no con la ley del soborno, del juicio por precio. Los profetas, por su parte, prevaricaban, es decir, que conscientemente dejaban de tomar decisiones correctas acorde con la Torá, o simplemente emitían algún parecer injusto con plena conciencia de su injusticia. En pocas palabras, cometían delito intencionalmente. Y sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces, ¿dónde quedó la reforma de Josías? Fue inventada, porque son todos ávaros y engañadores. El profeta Jeremías también fue contemporáneo de Sofonías y del rey Josías, y su profecía concuerda con el de su colega en que la avaricia seguía marcando el ritmo de la vida político-religiosa después del asesinato del rey Josías. Jeremías 22:17 dice: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Ambos profetas no hablan de la reforma de Josías, porque nunca existió, pero ventilan lo que los sacerdotes callan y ocultan, que la corrupción es generalizada y que la avaricia es la que está al mando del liderazgo nacional. Vamos a retroceder un siglo con el fin de escuchar a otro profeta respecto a la conducta avarienta de la élite sacerdotal, es decir, a los jueces, a los sacerdotes y los profetas. Miqueas capítulo 13, versículo 11 dice: sus magistrados juzgan por soborno, sus sacerdotes adoctrinan por la paga, sus profetas adivinan por dinero.
Esta es la conducta que impera en las páginas de toda la Biblia hebrea. La santidad o la honestidad es un chiste, es una broma de mal gusto en medio de tanta mentira. Dice Miqueas, la ley de los jueces es el dinero, la enseñanza de la ley es por dinero, la adivinación de los profetas es por dinero. Todos adoraban al dios Mamón. De modo que los profetas de Yahvé mejor se dedicaban a predecir a la gente su futuro mediante cierto pago. Para los profetas, el ejercicio de la adivinación era mucho más rentable porque para el pueblo la mensajería divina de Yahvé no inspiraba credibilidad alguna, porque erraba en todo y con todos, y al final le culpaba al pueblo de su propia desgracia, acusándoles de apostasía y lamentándose por haberle dejado. Así que los profetas de Yahvé siempre fueron adivinos. Aunque las profecías posean la etiqueta y el sello divino, todas ellas están escritas con la tinta del adivino. Cualquier semejanza con los profetas modernos no es mera coincidencia. Termino con la observación del psicólogo social estadounidense Erich Fromm. La avaricia y la paz se excluyen mutuamente. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.